Volvemos al canal, esta vez para hacer probablemente lo que sea el último video del periodo de traspasos, porque vamos a hacer una tier list repasando cómo estuvo cada uno de los equipos en este mercado y, bueno, ordenarlos en base a cómo mejoraron sus plantillas o si hasta las podrían haber empeorado. Pero bueno, si les gusta la Premier League, los invito a suscribirse al canal, denle like al video, obviamente si les gusta, y vamos a empezar hablando por el Arsenal, donde las incorporaciones más importantes fueron Mikel Merino, Ricardo Calafiori, David Raya, que entre esos tres suman más de 100 millones, y después Raheem Sterling, que llega cedido, y Neto, que llega cedido como arquero suplente, porque las bajas son Smith Rowe, jugador que no lo contaban mucho la temporada pasada, no lo tenían tan en cuenta, y lo vendieron por casi 32 millones de euros. Eddie Nketiah, que me parece que es una baja que depende mucho del nivel de Gabriel Jesús, de ver si tienen un delantero suplente o no, pero creo que Nketiah era un jugador muy útil, pero que se va por 30 millones de euros. Ramsdale, que está bien que lo dejen ir porque supongo que él quería jugar mucho más minutos y no le iban a tener en cuenta, y tampoco encajaba con el estilo de arqueros que buscaban, se fue por 22 millones al Southampton. Creo que una baja sensible de la que no se habla mucho es la de Fabio Vieira, que se fue cedido al Porto. Creo que ahí no sé si hay un error, pero bueno, puede ser. Sobre todo porque creo que si se va Smith Rowe y se va Fabio Vieira, no tienen ninguno ahí en el mediocampo, por si se lesiona Odegaard, por si en algún partido tiene que descansar. Creo que va a bajar bastante el nivel del equipo cuando se tenga que ir Odegaard, aunque bueno, la incorporación de Merino puede ayudar en eso. Y por último, bueno, Sambi Lokonga, que no lo tenían en cuenta, estaba a préstamo además, vuelve y se fue a préstamo otra vez. Creo que el mercado mejoró el equipo. No sé si lo pondría en normal, porque al final está trayendo a Calafiori, Sterling y Mikel Merino. Creo que mejoraron, es aceptable, digamos. Acá supongo que está la tier list donde más equipos va a haber. En normal, bueno, si alguno perdió algún jugador importante y se reforzó un poco. En sí igual no creo que haya muchos, y empeoraron, no sé si va a haber equipo directamente. Así que yo creo que el Arsenal va ahí, podría caer acá dependiendo de cómo se vaya desarrollando el resto de la tier list. Pasamos al Manchester City, donde no hubo muchísimos movimientos en el Manchester City. Llegaron Savinho y Ilkay Gundogan y se fueron Julián Álvarez. Digamos que Julián Álvarez por Gundogan tiene sentido. Creo que ahí estarías igual que el año pasado. Y después el resto de jugadores que se fueron son jugadores que no eran tenidos en cuenta. Jan Couto, que estaba a préstamo en Girona, se terminó yendo al Borussia Dortmund. Calvin Phillips se fue cedido al Ipswich Town. Joao Cancelo, que estaba en el Barça, se fue al Al-Hilal. Y Taylor Harwood-Bellis, que era un jugador que estaba a préstamo en el Southampton, terminó siendo fichado permanentemente por 23 millones. Yo creo que sacaron muchísima plata. O sea, piensen que el Manchester City en este periodo de traspasos ganó casi 150 millones de dólares y gastó 25 en Savinho. Yo creo que es un gran mercado en lo financiero, pero en cuanto al plantel me parece normal. Solo llegó Savinho, que era un jugador que ya sabíamos que iba a llegar, además, que al Manchester City ya sabía que era posesión suya, nada más que pertenecía al Troyes, que es de la misma compañía o del mismo grupo financiero, digamos, del Manchester City. Estaba préstamo en Girona, otro equipo del Manchester City, y terminó llegando al equipo. Tampoco creo que era muy importante que llegue Savinho, pero me parece un jugador que va a ser útil. Y Gundogan, que llega para reemplazar a Julián Álvarez. Creo que el mercado es normal, pero bueno, si lo vemos desde el punto de vista financiero es buenísimo. Pero en este video nos vamos a centrar más en cómo mejoró el equipo, la plantilla, más que en cómo le fue, digamos, en el apartado económico. Pasamos al Liverpool, donde los fichajes son pocos. Federico Chiesa llega por 12 millones, gran fichaje, buen monto el que pagaron. Y además llegó Giorgi Mamardashvili, arquero que lo vimos en la Eurocopa, siendo uno de los mejores para la selección de Georgia, que juega en el Valencia y que se va a quedar por toda esta temporada en el Valencia. Pero es un buen movimiento a medio plazo, porque probablemente Alisson Becker esté jugando su última temporada en el Liverpool después de hacer lo que sería la última transición, porque quedan, digamos, de la vieja guardia Van Dijk, Salah y Alisson dentro de los que ya tienen 30 años, y después, bueno, Robertson, Alexander-Arnold son jugadores que van a seguir, pero creo que esos tres son los últimos que faltan para el recambio y que termine de ser un nuevo Liverpool, y el primero en irse seguramente sea Alisson cuando termine esta temporada.
Creo que el mercado, bueno, además perdieron a Sepp van der Berg, jugador que estaba a préstamo en la Bundesliga en el Mainz y se termina yendo al Brentford. Fabio Carvalho, que estaba a préstamo en el Hull City y estuvo a préstamo también en el Leipzig. Jugador que también se fue por el mismo monto al Brentford. Por los dos jugadores más o menos pagaron 50 millones. Y Bajcetic se terminó yendo cedido. Creo que una de las mayores pérdidas fue la de Matip, que se retiró. O se fue, no sé si estaba jugando en otro equipo, pero bueno, se le terminaba el contrato. Creo que no perdieron mucho, tampoco incorporaron bastante. Solo Chiesa, digamos que lo ponemos en la tier list de 100 igual. Llegó Chiesa, listo. No, tampoco pasó muchísimo más. Es un buen jugador que hizo, seguramente, vamos a ver cómo rinde en la Premier. Tampoco es que llegó un jugadorazo, es un jugador que jugando en uno de los mejores equipos de la Serie A hizo, no sé, 9 goles y un par de asistencias, un poquito más. Pero bueno, obviamente le tenemos fe, es un jugador que tiene talento y que o sea, si repasamos, debe haber mejorado un poco la plantilla del Liverpool, pero perdió en algún lugar y se incorporó solo Federico Chiesa. Pasamos al Tottenham, donde hubieron bastantes movimientos. Llegaron jugadores como Odobert, que fue del final del mercado, Archie Gray, mediocampista, y llegó Dominic Solanke. Además se sumó Lucas Bergwall, jugador que ya había sido fichado antes y que parece que va a ser bastante importante esta temporada. Me parece que es un gran mercado y que mejoró el equipo. No se ve mucho igual el escudo este del Tottenham, pero bueno, creo que mejoró el equipo sin dudas, y que las pérdidas, algunas hasta eran necesarias, porque se fueron Oliver Skip, Emerson Royal, que eran jugadores que cada vez que entraban jugaban peor que los titulares y se notaba bastante el escalón entre los titulares y ellos. Lo Celso, que no era tenido en cuenta. Brian Hill, que nunca encontró el hueco, se fue cedido. Hay algunas otras sesiones. Quizás la pérdida más importante es la de Pierre-Emile Højbjerg, pero yo como seguidor del Tottenham puedo decirles que no encaja con el estilo de Postecoglou. Desde que llegó el nuevo entrenador no funciona de la misma manera, hasta le cuesta el estilo, y que creo que se termina yendo, y es triste porque es un jugador que es bueno realmente, pero no encajaba y tiene sentido que se termine yendo. Creo que no perdió mucho el Tottenham y encima ganó dos jugadores, como tres, digamos, porque Bergwall, Odobert y Archie Gray son tres jugadores de 20 años o menos y que probablemente sean de los mejores o de los que más potencial tengan, o jugadores que son muy interesantes de cara a futuro. Contrataron un 9 en Dominic Solanke, que fue uno de los goleadores de la Premier League pasada, así que creo que quizá falta algún veterano para la rotación que pueda ayudar, o algún lateral izquierdo, pero me parece que es un plantel que claramente mejoró con respecto a lo que era el año pasado. Pasamos al Newcastle, donde este periodo de traspaso fue más tranquilo para los pertenecientes a Arabia Saudita. Lo voy a poner acá por ahora, pero no va a estar ahí de forma permanente seguro. Es solo para irme guiando, pero bueno. El Newcastle compró de forma permanente a Louis Hall, jugador que era del Chelsea y que llega para quedarse en el lateral izquierdo, por 33 millones. Compraron a Blacho Dimos en una negociación en la que mandaron a Elliot Anderson por 40 millones al Nottingham Forest, y ellos compraron a Blacho Dimos por 20 millones más o menos. Obviamente sobrepagaron, y el Nottingham Forest también, pero era para hacer algún balance financiero y que los ayude en ese aspecto. Lloyd Kelly, uno de los mejores agentes libres de la Premier League, lo pudieron contratar como central izquierdo. Además llegó William Osula, delantero que va a ser parte de la rotación y poquito más. Y a ver si hay algo más. No, nada más. La verdad que eso es todo lo que se movió en Newcastle en el mercado. Tampoco fue mucho. Después Ryan Fraser se fue libre. Jamal Lewis, Ashby son jugadores que se fueron cedidos. Y las dos bajas más importantes son Elliot Anderson, del que hablamos recién, que tampoco es que sea muy importante para el equipo, jugó poco, estuvo lesionado, y Yankuba Minte, jugador que no lo habíamos visto en el Newcastle, y por el que sacaron 35 millones. En lo financiero es un gran mercado, pero la verdad que siguen igual. A ver, Lloyd Kelly sí puede aportar, Louis Hall ya estaba la temporada pasada, Blacho Dimos quizá puede terminar la temporada sin jugar ningún minuto, Osula lo mismo, tiene un par de delanteros por adelante. Creo que lo vieron como una oportunidad de mercado más que nada, así que yo creo que siguen igual. Quizá un mercado normal porque trajeron a Lloyd Kelly, pero la verdad que siguen igual. Normal vamos a dejarlo para equipos donde
se fue un 4 y un 5 y trajeron un 4 y un 5 y siguen prácticamente igual. El Aston Villa. Bueno, el Aston Villa sí que se movió muchísimo más. Llegaron Ross Barkley por muy poca plata. Gran fichaje. Samuel Ealing Jr., que ya vimos que se fue al préstamo, al igual que Enzo Barrenechea en esa negociación por Douglas Luiz. Jaden Philogene, que todavía no le vimos minutos considerables en Premier League, pero es un jugador que, como digo siempre, le tengo muchísima fe. Cameron Archer, que también se terminó yendo. Y los más importantes, Ian Madsen, que llega como lateral izquierdo, que lo pagaron casi 50 millones. Y por más de 50 millones llegó Amadou Onana como 5, que encima la está rompiendo toda. Yo creo que es un equipo que mejoró. Se les fue Douglas Luiz, así que eso quizá te hace bajar. Moussa Diaby, Archer se terminó yendo también y perdieron otros jugadores. Quizás normal al final, pero creo que en bastantes jugadores mejoraron. Quizá Douglas Luiz lo perdieron y están esperando poder reemplazarlo con Ross Barkley. Vamos a ver cómo termina funcionando. Amadou Onana creo que les da una dimensión que no tenían en el medio, un 5 muy alto, que encima vemos que está teniendo gol llegando al área, muy importante la pelota parada. Ian Madsen creo que hace que también tengan una forma más de atacar, porque es muy incisivo por izquierda y es diferente a los jugadores que tenían por ahí. Creo que si bien se le fueron algunos jugadores, por ejemplo Alex Moreno del lateral izquierdo y reemplazaron por Ian Madsen, y se le fue Douglas Luiz y lo reemplazaron por Barkley, creo que lo de Onana, lo de Philogene y algún otro movimiento hace que sí haya mejorado el equipo y que no se haya mantenido normal, o que haya sido un periodo de traspasos normal, o que sigan igual que la temporada anterior. Por eso los voy a dejar acá arriba. Pasamos al Brighton. El Brighton, bueno, tiene muchísimos movimientos. Matt O'Reilly, que todavía no lo pudimos ver jugar. Hay bastante que no vimos jugar acá. Kadioglu tampoco. Que ambos llegaron por más o menos 30 millones. Por el mismo monto casi, Brian Gruda. Mats Wiefer, que sí lo vimos algún partido y la verdad que se lo notó un poquito nervioso todavía, 30 millones. Yankuba Minte, 35 millones. Y Georgino Rutter por casi 50 millones de Leeds United. La verdad que compraron muchos jugadores, muchos no sabemos cómo van a rendir y apenas lo vimos algunos minutos. Otros como Yankuba Minte, bueno, ya jugaron de titular los primeros 3 partidos. Y en las pérdidas o bajas están Ibrahim Osman, que se fue cedido, al igual que Valentín Barco y Facundo Buenanote, los dos argentinos. Y perdieron a Billy Gilmour, jugador que sí fue importante la temporada pasada y que tuvo minutos, pero que bueno, trajeron jugadores para reemplazar en esa posición como Wiefer o O'Reilly, así que necesitaban darle minutos a estos jugadores y tiene sentido que se vaya, porque creo que tampoco era mucho de la consideración del DT. Por último, Dennis Undav, jugador que ya no lo habían tenido la temporada pasada y que estaba prestado en Stuttgart, se queda de forma permanente en Alemania por 26 millones. Así que creo que en el apartado financiero quizá van a estar complicados en los años que vienen, no van a comprar tanto como ahora, porque gastaron, no sé, casi 200 millones y tampoco es que ingresaron muchísima plata, pero es un equipo que claramente mejoró. No sabemos si mejoraron mucho, porque son jugadores que tampoco son muy conocidos. Si yo te hablo de Gruda, Kadioglu, Wiefer o O'Reilly, no son jugadores que conoce todo el mundo y que ya saben que van a llegar y el equipo va a ser mejor. Ni siquiera Minte y Rutter. Pero bueno, Minte claramente está rindiendo a buen nivel y Rutter están siendo el jugador número 2, el más importante desde el banco, pero tampoco es que demostraron mucho. Yo creo que tiene potencial de estar acá arriba, pero como son jugadores que no los tenemos tan vistos, la voy a dejar en que mejoró y nada más. Pasamos al Brentford. El Brentford incorpora a Igor Thiago, que se lesionó, pero bueno, es el reemplazo de Ivan Toney. Sepp Van de Beer para mejorar la profundidad del central, me parece un gran fichaje. Fabio Carvalho les da digamos que es un Nil Mopé, pero mejor de lo que tenían el año pasado. Gustavo Núñez, jugador que no sé si va a jugar, seguramente empieza a jugar más tarde porque es un extremo de 18 años que viene del Gremio. Y listo, eso es todo el mercado. Después hay algún otro jugador no muy importante. Y los que se fueron son David Raya, que ya no contaban con él, por 32 millones se fue de forma permanente al Arsenal. Ivan Toney, 42 millones a Arabia Saudita. Onyeka, jugador que jugaba muy pocos minutos, se fue cedido. Estracoya se fue libre. Jadon Baptiste libre también. Así que tampoco fueron muchas las pérdidas. Digamos que lo más importante es Onyeka, un 5 barra central de rotación. Y
Ivan Toney, un delantero, el mejor jugador del equipo, y trajeron un central que era sí o sí necesario, o sea, hasta iba normal, un delantero para reemplazar a Ivan Toney, seguimos en la misma, y como mucho Fabio Carvalho, que también viene, digamos, para reemplazar a Neal Maupay. Así que yo creo que es un mercado bastante normal del Brentford, no me sorprende para nada. Quizá Fabio Carvalho puede hacer que mejore mucho el equipo, pero bueno, es lo mismo que el Brighton. Si a Fabio Carvalho le va muy bien, digamos que es un equipo que mejoró, y si no, es un equipo que sigue igual que antes, y hasta en las primeras 3 fechas vimos que juegan los mismos de siempre sin Ivan Toney. Pasamos al Bournemouth. El Bournemouth tiene a Julián Araujo, lateral derecho, que yo la verdad que no lo conocía, viene del Barça, es un jugador mexicano, pero es titular y es una posición que necesitaban reforzar, así que buen fichaje ahí. Kepa Arrizabalaga hace que mejore el puesto de arquero. Dean Huijsen, jugador del que no hablé todavía en el canal, pero la verdad que me gustó bastante las primeras fechas. Es un central altísimo, que tiene gran salida y que parece que en la pelota parada va a ser muy importante para este equipo, tanto en ataque como en defensa. Enes Unal se queda de forma permanente, al igual que Sinisterra, fichados por 16 y 23 millones el colombiano. Y por último llega Evanilson del Porto por 37 millones para reemplazar a la pérdida más importante del equipo, que fue Dominic Solanke, jugador que metió el 30% de los goles del equipo la temporada pasada y se fue por 65 millones al Tottenham. La otra pérdida más importante fue Lloyd Kelly, que se le terminó el contrato. Y después el resto son todas cesiones o jugadores que no eran interesantes para el técnico. Creo que perdieron un central titular y perdieron un 9, el jugador más importante del equipo y el delantero. Trajeron a Evanilson y a Huijsen para reemplazarlos. Creo que el central, además, ya tenían 2 en plantilla, así que tampoco es que era algo muy importante retener a Lloyd Kelly. Creo que con Ilya Savani y Marco Senesi están cubiertos ahí, y que encima traes a Huijsen, que es un jugador muy joven y que tiene una pinta increíble, así que bastante bien por ese lado. Y además, bueno, el resto son jugadores que se quedan, y Kepa, que viene a mejorar el puesto de arquero, y Araujo, que viene a mejorar el puesto de arquero de lateral derecho. Creo que es un equipo que mejoró un poco. Quizás el tema de Solanke por Evanilson te hace que baje acá, que puede ser también, pero la verdad que creo que en el resto de posiciones donde tienen incorporaciones mejoró a lo que venía teniendo el equipo, y que si Evanilson le va bien o Unal puede ayudar un poco más que la temporada pasada, creo que es un equipo que va a mejorar, y por eso le tengo fe y lo voy a poner un poquito más arriba. Pasamos al Everton. En el Everton, bueno, llegaron bastantes jugadores interesantes, aunque parecía que no iba a ser así. Jesper Lindstrom, jugador que está seguido esta temporada, pero va a ser fichado la temporada que viene. Es un jugador que tiene muy buena pinta, no lo vimos todavía muchos minutos. Armando Broja llegó el último día de mercado, al igual que Oren Bangalá, ambos cedidos. Jake O'Brien, central, que llega por 20 millones y que me parece que puede encajar mucho con la idea de John Dyche, aunque no está teniendo muchos minutos en los primeros partidos, y yo pensé que sí iba a tenerlos porque no está jugando Braithwaite por una lesión. Iliman Ndiaye, jugador que viene a reforzar la delantera y que me parece que tiene bastante sentido. Y por último, Tim Iroegbunam, que llegó por, no sé, algo, le mandaron a un jugador, a Luis Dobbin, al Aston Villa, y ellos compraron a Tim Iroegbunam y de esta manera mejoraban en el apartado financiero, pero bueno, es algo que lo expliqué en algún otro video de por qué lo hicieron. Y todo eso, y que además Tim Iroegbunam la está rompiendo en las primeras fechas, es un jugador que me gustó bastante, aunque el Everton viene muy mal, pero bueno, es algo positivo. Y perdieron a Amadou Onana, jugador que era importante en el equipo, era un titular. Y después jugadores no muy importantes: Ben Godfrey, que se fue al Atalanta; Neal Maupay, que ya no estuvo la temporada pasada, estaba a préstamo en otro equipo; y Luis Dobbin, del que hablé recién, que tampoco era un jugador importante. Yo creo que es un equipo que mejoró. A ver, se le fue Onana, bueno, trajeron a Iroegbunam, que funcionó muy bien. Si no, trajeron a Bangalá. Va a haber recambio en esa posición. Creo que tampoco es que Onana les hacía ganar partidos como lo está haciendo ahora en el Aston Villa. Y que además, bueno, Ndiaye, Lindstrom, Broja le van a ayudar a meter más goles, que es lo que necesita este equipo. Así que es un equipo que creo que mejoró, a pesar de que no gastó tanta plata como otros equipos. El Fulham, dentro de los que tampoco hicieron muchos movimientos,
trajeron a Sessegnon, que llegó libre, Jorge Cuenca, que es un jugador de la cantera del Barça, que estuvo en el Villarreal, que parece bastante interesante, pero todavía no lo vimos minutos considerables. Reiss Nelson, que llega cedido, llegó el último día. Sander Berge, que es el jugador que viene a reemplazar a Paliña, donde creo que dieron un paso atrás. Smith Rowe, jugador muy interesante que llega para reemplazar a William. Y Joachim Andersen, que llega para reforzar el puesto de central, que era algo muy necesario. Perdieron a Paliña, a Daraviollo, que digamos que es... Por esos dos jugadores trajeron a Berge y a Andersen. Por William trajeron a Smith Rowe. Y después son fichajes de relleno. Así que, por ejemplo, no sé, Nelson por Bobby de Córdoba Reed y Sessegnon por Mbau. Listo. Reforzaron las posiciones que perdieron. Tampoco creo que hayan mejorado, ni que trajeron mejores jugadores de lo que tenían antes. Quizá en el caso de Smith Rowe va a ser mejor que William. En el caso de Andersen puede ser mejor que Tosin Adraviollo, pero claramente Berge va a ser peor que Paliña o Nelson va a ser peor que Córdoba Reed. Así que creo que es un mercado bastante normal. Hasta los pondrían que siguen igual, pero la verdad que cambiaron bastante los jugadores, aunque no creo que haya mejorado el nivel en general del equipo. Pasamos al Manchester United, donde bueno, ya empiezan a haber más movimientos. Llegó Lenny Yoro, jugador que todavía no lo pudimos ver porque estuvo lesionado. Manuel Ugarte, jugador que llegó por 50 millones el último día del periodo de traspasos, así que tampoco lo vimos. Matthijs de Ligt, que parece que es un jugador que bastante bueno, la verdad que está jugando bastante bien en las primeras fechas, al igual que Mazraoui, jugador que ambos llegaron desde el Bayern Múnich. Zirkzee, que tuvo una buena primera fecha entrando en el banco y en la tercera fecha estuvo medio agarrándose los goles, pero bueno, no es algo que vamos a tener en cuenta tanto para este video. Y Jadon Sancho se terminó yendo al Chelsea junto a jugadores como McTominay, que se fue al Napoli, Mason Greenwood, que no lo tenían en cuenta, al Olympique de Marsella, Wan-Bissaka al West Ham, Willy Cambuala, jugador que jugó algunos minutos porque tenía muchas lesiones en el puesto de central, y sacaron plata por jugadores que tampoco iban a ser importantes en el equipo, como Hannibal, Pelistri, Carreras, Donny van de Beek. Así que creo que en lo financiero bastante bien, a pesar de que gastaron mucha plata, porque la verdad que sacaron buena plata por Greenwood, McTominay, Wan-Bissaka, Cambuala y después bastante fichaje de relleno que al final suman bastante, pero digamos que en lo deportivo mejoraron y mucho. Me parece que lo voy a poner arriba de todo. Piensen que las pérdidas son McTominay, que ya lo reemplazaste por Ugarte, Cambuala, que ni siquiera debería haber sido importante y lo vendiste por 10 millones y lo reemplazaste por Lenny Yoro. Aaron Wan-Bissaka lo reemplazaste por Mazraoui. Así que, y además llegó Zirkzee, llegó De Ligt de central. Yo creo que es un equipo que mejoró y mucho de cara a esta temporada. El tema es ver cómo hacer para encajarlos. Creo que el plantel en sí mejoró y mucho. Pero bueno, vamos a ver cómo se termina desarrollando la temporada del United, que tiene claramente mejor plantel que el año pasado, pero vamos a ver si el DT tiene el nivel necesario para hacer que juegue bien. Pasamos al siguiente, que es el Chelsea. Bueno, el Chelsea tenemos para hablar media hora más o menos. Jugadores que llegaron: Sancho llegó cedido, Tosin Adraviollo llegó libre, Mark Guiu llegó por 6 millones, Renato Veiga, jugador que va a jugar de lateral izquierdo suplente, llegó por 15 millones. Aaron Anselmino, que no va a estar esta temporada porque se quedó a préstamo, al igual que Mike Penders, un arquero. Philip Jorgensen va a ser el arquero suplente. Kiernan Dewsbury Hall es un interior suplente. Joao Félix como delantero y Pedro Neto también llegó al equipo. Esos son todas las altas importantes, podemos decir. No sé si hay alguna más que me esté olvidando. Y dentro de las bajas están Ian Madsen, que se fue por 45 millones, Conor Gallagher por 40 millones, Louis Hall por 33 millones, Romelu Lukaku por 30 millones, Omari Hutchinson por 23 millones, y bueno, sigue la lista con bastantes jugadores libres y demás. Jugadores importantes que se fueron: Thiago Silva, sin dudas, Raheem Sterling, Conor Gallagher y poquito más. Esos son los 4 jugadores importantes que perdió el equipo. No sé si me estoy olvidando de algún otro, pero los jugadores que tuvieron minutos la temporada pasada o que podrían llegar a ser importantes en esta, creo que son esos 4: un lateral izquierdo, un 5, el central y otro extremo. Y trajeron a Pedro Neto, Joao Félix, Dewsbury Hall,
no sé, Renato Veiga, Mark Guiú, Adrabioyo para suplantar a Thiago Silva. Creo que el equipo es bastante mejor. Hay que ver cómo terminan rindiendo fichajes como Renato Veiga, que no lo conocemos, va a jugar de lateral izquierdo, Jorgensen de arquero suplente. Bueno, después hay 10.000 millones de préstamos que tuvieron que hacer sí o sí porque eran jugadores que no iban a jugar, sino. Y creo que claramente el equipo mejoró y muchísimo. El tema es ahora ver cómo hacen para encajar a todos estos jugadores, si es algo positivo haber mejorado tanto la plantilla, o te van a terminar quedando jugadores afuera que después en el vestuario no van a estar contentos y eso te vaya a tirar para atrás en el tema emocional. Pero bueno, no podemos discutir que el plantel mejoró mucho, que los fichajes son buenos y en su gran mayoría, y que dentro de todo reforzaron lo que tenían que reforzar. Quizá para mí falta un delantero que digas, este va a meter 15 goles sí o sí, pero bueno, vamos a ver cómo se termina desarrollando, al igual que otros equipos, porque si no le van bien a un par de jugadores puede estar acá abajo, y si Enzo Maresca consigue hacer que todas las piezas funcionen, claramente va a estar acá arriba. El siguiente equipo es el West Ham United, donde también hubieron muchos fichajes. Vamos a repasar primero las pérdidas. Se fueron Flynn Downs, jugador, un 5 que tampoco le van a tener en cuenta, se quedó en el Southampton. Ben Rama, que también estaba a préstamo, se fue. Thilo Kehrer, que jugó algún que otro minuto y no sé si estaba a préstamo al final encima. Y Ben Johnson, lateral derecho suplente. Angelo Ogbonna, un central que ya se está quedando muy viejo. Aguerd también se fue cedido. Ward-Prowse, Cornet, jugadores que fueron importantes los últimos años, pero que se fueron porque trajeron jugadores que a priori son mejores que ellos. Estos jugadores son Max Kilman, central que llega para suplantar a Ogbonna o a Aguerd, junto a Jean-Claire Todibo, así que se supone que ahí mejoraron. Kilman está teniendo unas buenas primeras fechas y encima a Todibo yo le tengo mucha fe. Wes Foderingham para ser el arquero suplente. Guido Rodríguez de 5, digamos que es el reemplazo de Ward-Prowse. Aaron Wan-Bissaka de lateral derecho por Ben Johnson, claramente mejor. Y además llegaron Füllkrug de 9, que era un puesto donde necesitaban tener un nuevo jugador. Y en los extremos llegaron Luis Guilherme y Crescencio Summerville, donde estuvieron jugando siempre los mismos jugadores la temporada pasada. Y que creo que va a ayudar bastante a que haya una mejor rotación. Es un equipo que mejoró quizá mucho. Yo creo que sí, mejoró mucho. Tenés ahora 4 opciones en los extremos, antes tenías 2 y alguna más. Creo que en los centrales se fue Ogbonna y Aguerd un buen central, y Angelo Ogbonna, un jugador que ya estaba prácticamente para retirarse en el equipo, y llegaron jugadores como Kilman y Jean-Claire Todibo. Además Aguerd no lo vendiste, lo dejaste a préstamo. Füllkrug de 9, que puede funcionar como no, pero bueno, a priori mejoraron ahí, y trajiste un lateral derecho titular en Wan-Bissaka, donde era uno de los puestos más flojos del equipo. Creo que mejoró mucho, o sea, si hubiesen hecho un par menos de fichajes estarían acá porque era lo que tenían que hacer. Pero bueno, yo creo que es un equipo que mejoró mucho y compró muchísimos jugadores sin perder casi nada importante. El siguiente equipo que vamos a repasar es el Crystal Palace, donde las pérdidas son Michel Olise, jugador que se fue al Bayern Múnich por muchísima plata, 53 millones. Joachim Andersen por 30 millones, baja bastante sensible aunque no parezca. Sam Johnstone se fue por 12 millones. Jordan Ayew, un histórico, también se fue. Y después ningún otro jugador muy importante. Odson Edouard a préstamo, que no iba a ser tenido en cuenta, y poco más. Llegaron Eddie Nketiah por Odson Edouard. Perdieron a un central, trajeron a Maxence Lacroix. Se fue Michel Olise, trajiste a Ismail Azar o a Kamada, depende de dónde lo querías jugar. A Olise ahora tenés un extremo o un enganche. Y además llegó Chadi Riad para reforzar la rotación del central, que era algo importante. Y Trevoh Chalobah a préstamo, que también viene para lo mismo. Yo creo que es un equipo que hizo un periodo de traspaso normal. Antes me había parecido muy bueno, pero al final siguieron teniendo algunas pérdidas, y creo que hay jugadores que mejoran a lo que se fue, pero tampoco tanto. Creo que ni Lacroix ni Chadi Riad va a ser mejor que Joachim Andersen. Creo que ni Sarr ni Kamada van a ser mejores que Olise, aunque ahora digamos que cambiaron a 2 por 1, siendo jugadores
probablemente peores que el que estaba antes. Y en el único caso donde mejoró es claramente en Nketiah, donde antes tenías a Hudson Edouard como uno de suplente y ahora lo tenés a Nketiah, que hasta le puede pelear el puesto a Mateta, dependiendo cómo vaya en la temporada. Pero bueno, no creo que haya mejorado mucho. Trajiste a Turner de arquero suplente porque se fue Johnston. Creo que es un periodo de traspaso bastante normal para este equipo que ya había mejorado mucho la temporada pasada, así que por ese lado tampoco creo que era muy necesario traer muchísimos jugadores buenos. El Nottingham Forest. El Nottingham Forest trajo a Elliot Anderson, Milenkovic para reforzar el central, Ramón Sosa, Morato, otro central más, Carmo, otro central más, Jota Silva, que es un extremo delantero, Marcos Tamerich, un 5 que no sé si va a jugar mucho, Eric da Silva Moreira, jugador que me sorprendió bastante lo poco que lo vi en el equipo, Carlos Miguel, un arquero, llegó Ward Prowse, Alex Moreno, llegaron muchos jugadores, pero lo importante son las pérdidas. Se fue Niakate, jugador que era importante, pero que lo necesitaban vender. Blacho Dimos no era importante. Orel Mangala, quizás sí, un poco importante, era bastante titular la temporada pasada. Joe Worrell ya estaba para irse. Remo Freuler, fichaje que fracasó. La verdad que no son muy importantes los jugadores que se fueron, y los que llegaron yo creo que van a ser bastante importantes. Creo que es un equipo que mejoró el Nottingham Forest, ahí va. Que es un equipo que mejoró para mí, pero bueno, se va a ver en la temporada. Hasta, bueno, arrancó mejor que bastantes equipos de la zona baja, así que creo que por ese lado va bastante bien encaminado a la temporada del Nottingham Forest, porque tiene una plantilla mejor que la del año pasado. El Wolverhampton perdió a jugadores como Pedro Neto o Kilman, que eran titulares y de los mejores jugadores del equipo, y después se fueron jugadores de relleno como Podense, no sé, Fabio Silva, Hugo Bueno, Quillana Huever, Chiquiño, que hasta estuvo a préstamo en algún otro equipo. Y los que llegaron fueron, digamos que tenían que reemplazar un extremo, un central y las carencias de la temporada pasada. Contrataron a André, un 5 espectacular. Como extremo, Rodrigo Gómez, que es un jugador que puede jugar de carrilero también. Trajeron a Sam Johnston de arquero suplente porque se fue Neto al José Sá, no, está José Sá todavía, no, trajeron a Sam Johnston de arquero suplente, y creo que les falta un extremo, pero bueno, trajeron a Jorgen Strand Larsen de 9, que tiene bastante buena pinta. Forbes va a ser el extremo que viene de reemplazo, que no lo veo muy bien, y por ejemplo Pedro Lima de lateral derecho para cuando se termine yendo Semedo. Creo que es un mercado bastante normal de este equipo, pero que la inclusión de Strand Larsen y la de André hace que mejoren. También, me está faltando algún jugador que llegó, no sé, bueno, para mí son esos. No sé si me estoy olvidando de alguno, yo siento que me estoy olvidando de alguno, pero no sé. André y Strand Larsen hace que mejore el equipo. El tema es que perdiste dos titulares que los vas a reemplazar por, no sé, de extremo Rodrigo Gómez, no tenés mucho más, y en el puesto de central tampoco es que llegaron muchos jugadores, o sea, creo que hasta no llegó ninguno. Está bien que van a cambiar y van a empezar a jugar con 4 abajo, pero lo voy a poner en normal. Creo que perdieron por algún lado, mejoraron en otras posiciones, lo voy a dejar en normal. El Leicester City, equipo que cambió bastante. Oliver Skip, El Canús, Fatagu, Okoli, Ayeu, de Córdoba Reed, Buonanotte, Edouard, son los jugadores que llegaron. Y los que se fueron, lo más importante, Dewberry Hall, Iheanacho Praet, Sutar, que se fue a préstamo, y poco más. Tampoco muchos jugadores importantes. Creo que es un equipo que mejoró poco, pero mejoró. Perdiste a tu mejor jugador en Kieran Dewberry Hall, pero trajiste a Buonanotte, que ya vemos las primeras fechas que está funcionando bien. Córdoba Reed, un jugador con mucha experiencia en Premier y que va a funcionar bien, al igual que Jordan Ayew. Trajiste a Eduard de 9, que puede funcionar muy bien. Retuviste a Fatagu, trajiste al Canús de enganche, que puede ser un jugador interesante, aunque todavía no lo vimos jugar. Y Oliver Skip, otro jugador que ya estaba sentado en Premier y que va a formar parte del equipo. Claramente mejoró. Pasamos al
Ipswich Town, donde bueno, va directo, ha mejorado mucho. Es un equipo que necesitaba también mejorar mucho la plantilla para intentar mantenerse en primera, y compraron a jugadores como Hutchinson, que bueno, es retenido, ya estaba la temporada pasada y lo compraron de forma permanente al Chelsea por 23 millones. Jacob Graves, central, que la está rompiendo en las primeras fechas. Liam Delap, que ya hizo algún golcito. Jack Clark, que llega del Sunderland, 23 años, va a ser un gran jugador. Dara Oshia, que ya tuvo la temporada pasada, hizo un central bastante importante. Smodix, el goleador de la segunda división. Ari Janet Muric, jugador arquero que sorprendió con el Burnley la temporada pasada y que se queda en primera acá. Chidiosi Ogbene, uno de los mejores jugadores del Luton descendido, se lo quedan ellos. Jens Kajust, jugador que iba a jugar en el Brentford, pero se cayó el fichaje y lo contrataron ellos. Connor Townsend, un lateral izquierdo suplente. Ben Johnson, lateral derecho, que va a ser titular, que ya era jugador del West Ham United. Es un plantel que claramente mejoró y mucho. El tema es que no sé si estos jugadores tienen la calidad para poder mantenerse en primera. Yo le tengo mucha fe, digamos que de los 3 ascendidos es el que más fe le tengo para mantenerse. Y que, bueno, perdió algún jugador que tampoco... O sea, intentaron de retener todo lo que tenían y de contratar a otros, pero bueno, perdieron a su arquero titular en Hradky. Y por ejemplo jugadores como Ahmed o Mizuni, que la verdad que no sé si eran muy tenidos en cuenta, también se tuvieron que ir. O Harness, que sí sé que tuvo minutos en segunda división, pero creo que todos los jugadores que llegaron eran mejores que los que estaban, así que va a ser un equipo bastante interesante de ver, y que creo que en las primeras fechas quizás no le está yendo tan bien, pero que es un equipo que va a ir de menos a más a lo largo de la temporada. Por último nos queda el Southampton. El Southampton incorporó jugadores como Harwood Bellis, que en realidad ya estaba en el equipo pero lo mantuvieron. Aaron Ramsdale, que la verdad que va a ser uno de los mejores arqueros de la zona baja, que tiene pinta de ser un gran fichaje para el Southampton. Flynn Downs se queda desde el West Ham. Cameron Archer, jugador que fue muy bueno la temporada pasada para el Sheffield United y que ahora va a estar en el Southampton. Ben Brereton Díaz, que viene a aportar gol. Mateo Fernández del Sporting de Lisboa tiene buena pinta, es un mediocampista bastante bueno. Sugawara ya está jugando bastante bien las primeras fechas como lateral derecho. Y en general, bueno, hay muchísimas más incorporaciones. Ryan Fraser, Charlie Taylor de lateral izquierdo, Adam Lallana, Takaoka, el japonés, Hugo Chuku, que llega a préstamo desde el Chelsea, Maxwell Cornet, que llegó al final a préstamo desde el West Ham. Es claramente un equipo que mejoró, pero no sé si mejoró mucho porque tuvo pérdidas más importantes que otros equipos. Se le fue Carlos Alcaraz, que bueno, no había estado en segunda división, pero que era un jugador que hubiese sido de los mejores del equipo y probablemente un titular. Sekou Mara, ahí sí, no era un delantero tan importante, pero se fue. Lianco, no sé si tuvo muchos minutos, pero Chalet Akar me parece que podría haber sido interesante. Perrot jugaba partidos en el lateral izquierdo. Che Adams era el delantero titular. Stuart Armstrong jugaba minutos. Samuel Edosi también jugaba. Así que se fueron jugadores que jugaban, trajeron reemplazos por ellos, mejores o peores, pero en general creo que mejoró la plantilla, aunque tampoco mucho, y que los ascendidos claramente siempre mejoran porque tienen ingresos por haber ascendido. Creo que está bastante bien así la tier list. Liverpool y Newcastle son los que siguen igual, los que tuvieron un mercado donde se fuera algún jugador e incorporaron a otro y sin dar un salto de nivel para arriba ni para abajo son el Manchester City, Brentford, Fulham, Crystal Palace y Wolverhampton. Los que mejoraron, como siempre que un equipo compra jugadores, son el Arsenal, Tottenham, Aston Villa, Brighton, Bournemouth, Everton, Forest, Leicester City y Southampton. Quizá el Brighton y el Aston Villa podemos ponerlo como equipos que pueden llegar a dar el salto acá dependiendo del rendimiento de los jugadores que compraron. Y los que mejoraron mucho sus planteles son el Manchester United y el Chelsea, que incorporaron mucho, pero vamos a ver cómo terminan rindiendo. Digamos que es como el caso contrario de Brighton. El Brighton tiene la posibilidad de que los jugadores que compraron rindan bien y que haya sido un gran mercado, y en cambio el United y el Chelsea tienen la posibilidad de que sus fichajes no rindan al nivel que se espera y que bajen algún puesto. El de West Ham también incorporó muchísimos jugadores y digamos que los que perdió los dejó ir porque llegaron mejores reemplazos. El Ipswich Town compró muchísimos jugadores, de los mejores jugadores de segunda división y de los mejores jugadores de los equipos que descendían, así que la verdad que es un gran mercado, quizá
uno de los mejores de la Premier League y uno de los que más mejoró, sin dudas. Para mí el orden tendría que ser así, de los 4 de arriba, que digamos que son los más importantes de este mercado. Pero bueno, hasta acá el video. Si les gustó este video larguísimo, que dudo que haya alguien mirando esta parte, espero que le dejen un like, suscríbanse para apoyar el canal y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Mami, me quedo en la guerra hasta el último día. Yo creo lo que no podía. Sigo contando racks por cada melodía.